darnos este tiempo para poder, para todos los miembros del Consejo Nacional y todos los laicos en general. Adelante, Padre. Muchas gracias por la invitación, Mario y Rosario. Y naturalmente, pues un gusto de estar con ustedes, con todos los que ahora participan. Muy contento de estar en esta reunión con laicos. Naturalmente que formamos la misma iglesia todos, pero es muy importante también preocuparse por estos temas tan básicos, tan importantes, como el que ahora nos reúne. ¿Cómo entender al Papa Francisco en su pensamiento, en su magisterio? Antes de abordar esto, yo quisiera solamente poner como preámbulo que debemos entender en primer lugar el ministerio que tiene la Iglesia. El ministerio que no es fortuito, sino uno de los ministerios más importantes en la Iglesia. El Evangelio de hoy, de San Mateo, el que hemos leído hoy en la liturgia, precisamente habla de esto, ¿no? Como cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? Ahí estamos ante, y yo comento este texto como una de las encuestas más antiguas, si no es que la más antigua documentada, está en el Evangelio. Y nos hace ver que el resultado de las encuestas no nos lleva a nada, solamente a saber el grado de ignorancia y de relativismo de la gente. ¿Quién dice la gente que soy yo? Nadie supo decir la palabra, nadie supo responder, pero Pedro responde y es llamado por Jesús precisamente roca, y sobre esta roca edificaré la iglesia y las fuerzas del mal no prevalecerán sobre ella. Este es lo que siempre debemos contemplar en primer lugar en aquel que ha recibido válidamente, naturalmente, ha recibido la vocación, el ministerio, el servicio de ser el obispo de Roma, sucesor de Pedro, vínculo de unidad de toda la iglesia y garante de la fe, de la claridad, de la verdad, de la fe en Cristo Jesús y en su evangelio. Ahí está el primer rasgo y lo señalo porque hay tantos comentarios hoy sobre el Papa Francisco que no nos dejemos llevar a la ligera por comentarios incluso de grupos que están asociados a algún sacerdote o hemos llegado al extremo en este tiempo de algunos obispos y hasta cardenales que se han dedicado pues a malinformar, a desinformar, ¿verdad? A descontrolar a muchos, ¿no? Y estamos hablando de algo muy importante, estamos hablando de aquel que está en ese lugar por el Espíritu Santo. Yo estoy convencido de que el Papa Francisco está ahí porque el Espíritu Santo que dirige la Iglesia ha elegido a la persona que necesitamos en este momento. Y hay que entenderlo ahí, desde ese planteamiento. ¿Cuántas historias hemos escuchado? No las voy a repetir, de estos que se dedican a inventar fábulas, diría yo, ¿verdad? De que si en el cónclave, si estuvo bien la renuncia del Papa Benedicto, si fue válidamente elegido, y algunos dicen que no es el Papa. No nos dejemos llevar por estas ideas tan falsas, tan equivocadas y que no nos llevan a ninguna parte. Debemos partir de la convicción de que la Iglesia está dirigida en nombre de Cristo por el Espíritu Santo. Y ahí está Él. Ahí está el Papa Francisco. El Papa Francisco ha significado desde el inicio una sorprendente novedad para nuestro tiempo por la frescura y autenticidad de su pensamiento, por la fuerza de su testimonio, y con palabras sencillas, signos claros, ha cautivado al mundo y a la Iglesia.
y impulsando a todos hacia un cambio precisamente hacia la autenticidad y la coherencia de la vida cristiana. Se dice que son muchos los alejados que han vuelto a acercarse a la iglesia y sobre todo a comprender mejor el evangelio. Muchos los alejados que a través de esta personalidad del Papa Francisco se han entusiasmado nuevamente por seguir a Jesús. Pero curiosamente hay algunos dentro de la iglesia que al no entenderlo se van alejando y están hablando en contra de él, etcétera, ¿no? Pero bueno, es que la nota distintiva del Papa Francisco es la libertad de espíritu, con una fuerte vida interior y una plena confianza en Cristo, buen pastor. Yo quiero abordar este tema, ¿verdad? Cómo entender las líneas del Papa Francisco, el magisterio del Papa Francisco, dando una breve comparación con el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y la figura de él. Una breve comparación. Y después pretendo acercarme a su magisterio, a su pensamiento, en base a dos de sus grandes encíclicas. Una exhortación, bueno, la exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, y otra exhortación, la exhortación Amoris Laetitia, la alegría del amor en la familia. Vamos a acercarnos a esos dos textos que me parecen muy importantes para poder entender por dónde quiere llevar a la iglesia el Papa Francisco. En primer lugar, Juan Pablo II. Yo creo que aquí todos los que estamos en esta reunión, pues tenemos un poco más de 20 años. y un poquito más de 20 años. Y todos conocimos al Papa Juan Pablo II, todos disfrutamos, ¿verdad?, el ministerio, el pontificado de Juan Pablo II, y lo hemos conocido. Él era un gran pensador, era filósofo, venía desde esa experiencia del comunismo en Polonia y de la cortina de hierro por allá en ese tiempo de la división, y toda su formación desde ese mundo en conflicto de la Segunda Guerra Mundial y después la división, ¿verdad?, en dos bloques de este mundo. Y él quedó en el mundo del ateísmo, en el mundo del marxismo fuerte, férreo. Ahí surgió este diamante que preparó para el mundo entero la providencia de Dios, que fue Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Y él era sobre todo como formación un filósofo. Naturalmente tenía una gran espiritualidad, tenía una fuerte teología, pero él era ante todo un filósofo, el que ve la realidad en su conjunto y el que toca cada punto de esa realidad desde una visión complexiva, ¿verdad? Y pues le tocó estar frente al modernismo para enfrentarlo también con ideas claras, fuertes, amplias, desde el pensamiento cristiano. Por eso sus grandes encíclicas, él toca infinidad de temas con una gran amplitud y profundidad. Una profundidad tan grande que era difícil seguirlo. Era difícil seguir su pensamiento. Es un pensamiento muy elevado y es un pensamiento muy diversificado en todos los temas. Y fue llevando punto a punto con su pensamiento la claridad desde ese modernismo ateo que circundaba la segunda mitad del siglo XX, fue llevando a la claridad de la verdad desde el pensamiento cristiano. Pero su gran carisma, que todos lo conocemos, es esa personalidad que reflejaba en su propia presencia la bendición de Dios. ¿Cuánta gente recibió esa bendición de Dios con solo verlo, con solo acercarse, con solo participar en una de las grandes
reuniones que tuvo alrededor de todo el mundo. Es un hombre de tantas estadísticas y récords que no acabaríamos nunca con Juan Pablo II. Un hombre iluminado, un hombre santo, un hombre para la época que vivió, con todas sus experiencias. Pero entonces es este hombre carismático y de un pensamiento grande filosófico. Nos encontramos después de Juan Pablo II con el Papa Benedicto XVI. ¡Qué contraste! Y sin embargo, qué riqueza. Comenzó diciendo el Papa Benedicto XVI, miren, no esperen de mí muchos escritos. Ya tenemos tantos escritos, tantas encíclicas, tantas orientaciones, que lo que necesitamos es ponernos a leerlas, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién lo estaba diciendo? Lo estaba diciendo aquel que estaba detrás de esos grandes escritos de Juan Pablo II, el gran asesor teológico, humilde siempre, sencillo, delicado en su trato, en su personalidad, pero profundo en su pensamiento. Y efectivamente con Benedicto XVI no tuvimos muchos escritos, pero cada uno de ellos, sus homilías, sus acciones, fueron finísimas y acordes al tiempo en que vivimos, para recuperar, sobre todo, recuperar el sentido de la verdad. Benedicto XVI no es la gran personalidad que va y mueve multitudes, aunque naturalmente por su propio ministerio tenía que hacerlo, pero no crean que gozaba a esas multitudes como Juan Pablo II. ¿Verdad? A él sufría enfrentarse a las multitudes, pero sabía que tenía que hacerlo por su ministerio y viajó al mundo. Tanto que en su último viaje prácticamente, después hizo un par de viajes muy sencillos, su último viaje fue a México y al descubrir, ¿verdad?, que las multitudes necesitaban, estaban ansiosas de verlo, de escucharlo, de acercarse, de tener la certeza de alguien que los lleve con claridad en el camino, Benedicto XVI dijo, no puedo más. ¿Verdad? En este viaje a México sintió él que era demasiado lo que el mundo necesita y él ya no podía, como lo dijo en sus propias palabras, ¿verdad? Ya tenía pues un cansancio físico y hasta espiritual. Ya no podía dar más. La iglesia necesitaba a alguien más. Y él, con esa humildad que le caracteriza, pues tomó con mucho valor una decisión. Concluir su pontificado, muy bien preparada la conclusión, perfectamente realizada, de acuerdo a la legislación de la iglesia, para que nadie piense que eso no fue real, perfectamente realizada, y dejando a un lado hasta con el día y la hora, ¿verdad? Lo anunció casi un mes antes, tal día a tal hora concluye mi pontificado. ¿Qué nos dejó Benedicto XVI? Un pensamiento claro en relación a la verdad. Él se dedicó a su pensamiento ciencia y fe, evangelio y cultura, y hablar a una cultura que no quiere reconocer que existe la verdad. Él mostró que la verdad existe y la verdad puede ser conocida y podemos vivir en la verdad. Estamos en la dictadura del relativismo, decía el Papa Benedicto, y seguimos en la dictadura del relativismo, ¿eh? Seguimos necesitados de esta claridad de Benedicto XVI que nos ha dejado en sus 3 encíclicas que están ahí como parte de la riqueza del pensamiento cristiano. Bueno, pues frente a todo esto termina y viene pues esta etapa nueva que no entendíamos, la actitud, la decisión del Papa Benedicto, y la iglesia sigue. Y la iglesia sigue a través de sus propios mecanismos, se elige
a el cardenal arzobispo de Buenos Aires, que toma como sorpresa en primer lugar un nombre que no estaba en los 20 siglos de historia de la Iglesia, y toma también una actitud correspondiente a este nombre, Francisco. Todos pensaban que se refería a un jesuita, Francisco Javier, pero él inmediatamente lo aclara: me refiero a un franciscano, San Francisco de Asís. Toma el nombre de Francisco de Asís, toma el nombre para vivir con un estilo nuevo, un estilo sencillo y muy abierto a dialogar con el mundo, como fue Francisco, y muy abierto a la realidad que nos rodea, ¿verdad? La naturaleza, como fue Francisco de Asís. Ha sido una coherencia y una sencillez del Papa Francisco que ha sorprendido al mundo. Necesitamos en este momento, dice el Papa Francisco, más autenticidad en la vida de la Iglesia y llevar el Evangelio, salir de nosotros mismos, salir de nuestros problemas que se nos han hecho todo un nudo de problemas. Él dice que vivió una época de su vida en medio de sus problemas personales y cada vez que estaba más dándole vuelta a sus problemas personales se sentía más hundido, hasta que llegó en aquel año de oscuridad espiritual que vivió en Alemania, un año, ¿verdad? Después de haber sido superior de los jesuitas en Argentina, de haber sido formador de muchos jesuitas, vivió esa experiencia de que lo hicieron a un lado, se fue enredando en sus problemas interiores, en cierta frustración, y llegó a Alemania con la Virgen y se encontró con aquella famosa expresión, la Virgen que desata los nudos. La Virgen desata nudos, ¿verdad? En esa expresión en alemán es otra forma, pero yo en español, como no se oye con claridad, yo digo la Virgen que desata los nudos. Y a él le desató esa serie de nudos, le hizo decir: sal de ti mismo, no te encierres ya en tus problemas. El mundo necesita de los discípulos de Cristo, necesita de las actitudes que redimen al hombre, necesita de el estilo de Jesús. Y de ahí viene él a su regreso a Argentina y llegó finalmente a Roma. El mundo necesita menos discursos doctrinales y más hechos concretos de caridad, de justicia, de generosidad, de misericordia. A partir de ahí, cuando él llega al pontificado, inmediatamente lo entiende. Alguien que estaba acostumbrado en su sencillez, en su autenticidad, a no ser un hombre de multitudes, nunca lo fue en Argentina, ni de relaciones grandes, sino relaciones profundas y en muchos ambientes, pero no de multitudes, no de una vida social que envuelve a miles de personas, no. Era una persona sencilla la providencia de Dios lo fue llevando, ¿verdad? Un jesuita normalmente no debe ser obispo, un jesuita menos debe ser un cardenal, y un jesuita no debe aspirar a ser el sucesor de Pedro, pero ahí está. Y entonces nos damos cuenta que estamos con el personaje que el mundo necesita. ¿Quién es el Papa Francisco en su recorrido previo? Lo acabamos de decir, es un jesuita. ¿Y quiénes son los jesuitas? Los jesuitas que tienen pues tanta riqueza y tanta controversia, pero el eje fundamental de los jesuitas, San Ignacio de Loyola, está apoyado en los ejercicios espirituales que nos llevan a la revisión de vida, a la conversión a la luz del Evangelio y a decidirnos por ser
aquellos que quieren construir el reino de Dios y dejar de lado la ambición del mundo. Y en esa dicotomía entre el mundo, que ya San Agustín lo planteaba como la ciudad de Dios o la ciudad del hombre, ¿verdad? En esa dicotomía debemos ser constructores de la ciudad de Dios y cuidarnos de no caer en los peligros del mundo. En los ejercicios espirituales se habla mucho de aquel que es el enemigo del hombre, el padre de la mentira, el demonio, Satanás. El Papa Francisco habla mucho de que nos cuidemos del demonio, porque es el que nos envuelve, nos enreda en sus mentiras y nos aleja de Dios. Y debemos cuidarnos, porque no demos concesiones al demonio. Hay una frase muy clara cuando vino a México en su homilía en Ecatepec. Le tocó comentar aquel domingo en Ecatepec las tentaciones en el desierto a Jesús. Y él termina diciendo, con el demonio no se dialoga. Con el demonio no se dialoga. No entremos a un diálogo porque vamos a perder. ¿Verdad? Aprendamos a Jesús, que empieza el demonio a quererlo y entonces contesta con mucha claridad y contundencia a Jesús, con palabras de la palabra de Dios, nada de andar ahí haciendo trueques y concesiones al demonio. Con el demonio no se dialoga porque perdemos, nos envuelven sus mentiras. Eso es el jesuita, que viene desde una profunda y amplia experiencia espiritual, y podemos entender entonces desde aquí esta personalidad. Él es, ante todo, un predicador de ejercicios espirituales, un director espiritual, un profundo discípulo de Cristo que quiere vivir con sencillez y autenticidad y entiende que el mundo necesita la conversión, y la conversión se comienza no con discursos, sino con el ejemplo que atrae, que cautiva, y de esta manera él comienza y hace su opción como el pontífice de la Iglesia, el sucesor de Pedro en Roma, hace su opción de ser prácticamente un director espiritual para el mundo y para la Iglesia. Y un director espiritual no es un maestro de teología dogmática. No es un maestro de teología dogmática. El maestro de teología dogmática nos va a enseñar los principios, las verdades, los dogmas, la claridad de la doctrina. No es un maestro de teología dogmática. Por supuesto que conoce el dogma, que respeta la doctrina, que enseña la auténtica fe, como lo ha dicho él siempre, pero el director espiritual va a otro punto de nuestra experiencia de vida. Tampoco es un filósofo, ni un profesor de teología, ni un filósofo que nos va a explicar ampliamente, ni es un sociólogo, es un padre espiritual. Y ha descubierto que el mundo necesita experiencia de Dios. Necesita experiencia de Dios. Y la mejor forma de llevar a la experiencia de Dios es el testimonio, es la comunicación de la fe. Es por una parte ser portadores de la alegría de la fe y al mismo tiempo que somos portadores de esta experiencia también, como el profeta, como los profetas que llenan de esperanza ante las circunstancias difíciles de la vida. Los profetas también llevan una palabra fuerte de denuncia ante lo que nos aleja de Dios,
ante el pecado, ante las situaciones difíciles. Entonces ahí está él, el que va a hablar con libertad interior, espiritual, para cuestionarnos en la vida, y el que va a actuar con mucha transparencia, con mucha autenticidad de vida, para convencernos en el seguimiento de Cristo. Esos dos elementos, denuncia y claridad de vida. Y en esa claridad de vida, optar por la misericordia ante la situación del mundo, la misericordia. El director espiritual habla fuerte, pero en orden a que lleguemos a acercarnos a la experiencia de Dios, a encontrarnos con el gozo de Dios en los ejercicios espirituales que pues todos conocemos, ¿verdad? De los jesuitas, las famosas 4 semanas, que van siendo pues los distintos pasos. Hay una parte muy fuerte de contemplación de la cruz para ver hasta dónde nos ha amado Dios en Cristo y hasta dónde estamos lejos de esta realidad, de ser sensibles a todo esto, pero al mismo tiempo a descubrir en la cruz ese amor extremo de Dios, esa misericordia que llega a toda realidad humana. Aquí está el planteamiento general. Vean qué diferencia entre Juan Pablo II, con su propia línea, pensamiento, riqueza, personalidad, Benedicto XVI y Francisco. Y sin embargo, cada uno tiene mucho que dar al mundo y a la iglesia. Perdón, el Papa Francisco está dando mucho al mundo y a la iglesia desde su experiencia de vida y en la experiencia que tiene ahora para tocar al mundo, las heridas en el mundo y llevar la misericordia de Dios a esta realidad. Desde ahí podemos entender estos dos grandes documentos que yo les digo, vamos a tomarlos solo como punto de referencia para profundizar. Y después de esta introducción que yo hago, ¿verdad? Presentando esta parte de su pensamiento, naturalmente, pues tener una oportunidad de diálogo con ustedes. ¿Qué nos dice en su primer documento que él llama Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio que todos conocemos, la alegría del Evangelio? ¿Qué nos dice en este? Bueno, pues es un torrente de pensamiento, quiere hablar de todo, pero con una clave muy clara. Es como si él sintió en ese momento que iba a ser su único libro, su única expresión para la iglesia y el mundo, y se vuelca, ¿verdad?, toda su riqueza espiritual con una sola intención: comunicar la alegría del Evangelio al mundo. Comunicar el Evangelio, la alegría de ser discípulos, la alegría de ser misioneros, la alegría de ser creyentes, la alegría de compartir nuestra experiencia de Dios y llevarla a los demás. Esa es la fuerza de todo este escrito, que es pues una exhortación apostólica. Se supone que era fruto de un sínodo, de estos sínodos a los que ahora estamos convocados, pero en realidad él empieza hablando del sínodo, las 3 primeras líneas, y pum, se va ya a su tema, a su pensamiento, y con la fuerza del anuncio querigmático. No es la doctrina lo que va a cambiar al mundo, sino la fuerza de la experiencia del Dios que llevamos dentro.
Por supuesto que la doctrina es importante. Por supuesto que la claridad de la fe es algo fundamental en nuestra vida cristiana, pero lo más grande que tenemos es una experiencia de Dios que debemos comunicar con convicción, con alegría y con sencillez. Y eso es lo que lleva por todas partes, por todos lados, en todos sus escritos, en todos sus encuentros, en sus viajes, en sus catequesis semanales, ¿verdad? Es decir, estar hablando con una gran convicción de nuestro encuentro con Cristo y desde ahí tocar la realidad humana y salir de nosotros mismos, salir de nuestras fronteras cómodas, ir hacia los que necesitan escuchar de Cristo y de Dios. Por eso algunos han notado desde el principio, y todavía lo dicen, ¿verdad? El Papa como que hace a un lado a los más cercanos, así, ya, ustedes no necesitan, ya, déjenme salir. Toma cierta actitud así como que no le gusta los que se acercan ahí a quererlo. No, 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 vamos afuera, vamos hacia afuera. Y está aquí en este escrito, ¿verdad? Aquella famosa frase, necesitamos ser una iglesia en salida. Miren ustedes, sacerdotes, obispos, abran las puertas de sus parroquias, no las tengan cerradas, abran las puertas. Que quien quiera acercarse a Dios, vean esta imagen, ¿no? Esta imagen en la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. Quien quiera acercarse a Dios, porque Dios nos toca en cualquier momento, que dice, voy a la iglesia, llega y se encuentra con un muro. Iglesias cerradas, las rejas con candados, todo vacío. Dice, ¿esa es la iglesia? ¿Una iglesia cerrada? Esa es la imagen, ¿eh? Pero ahora vámonos a la realidad, vámonos a los discípulos de Cristo, que nos volvemos, y él parece un insulto, pero no es ningún insulto, es solo repetir las palabras de Jesús, como buen director espiritual. Dice el Papa Francisco, parecen estos fariseos y escribas que ni entran ni dejan entrar. Nada más vean esa frase. Y algunos se espantan. Ay, ¿por qué dice eso? Pues que no han leído el Evangelio. Es Jesús el que dice esto. Y él, como buen director, miren, no sean fariseos y escribas, están fijándose, y volvemos a las expresiones de Jesús, están tratando de colar los mosquitos y dejan pasar el camello, ¿verdad? No dejan, viendo minucias de la liturgia y de que esta doctrina y que de aquello, y no se preocupan de lo importante, de la caridad, de la justicia, de la misericordia, del que está tirado en el camino y nadie lo apoya, ¿verdad? Es el samaritano que se detiene para ayudar, etcétera. Entonces, les dice a los presbíteros, abran las iglesias, y les dijo a los cardenales, ya quítense su mentalidad de príncipes. ¿Príncipes de qué? Somos discípulos misioneros de Cristo, no príncipes. Y si traemos los ropajes rojos es porque estamos llamados en el más grande de los ministerios a ser discípulos que estén dispuestos hasta derramar la sangre por Cristo para la salvación del mundo. Derramar la sangre por Cristo para la salvación del mundo. Como Cristo en la cruz, derramar la sangre, entregar la vida para la salvación. Los cardenales significan eso, no príncipes. Y ya se la creyeron ustedes, les dice que todo el mundo dice los príncipes de la iglesia y pasan ahí casi. No, debemos volver a la sencillez y autenticidad de la vida y sin quitar, digo, todo lo que significa los rituales,
expresión de la cultura, el desarrollo del arte, la música, todo es importante, pero mientras no olvidemos lo fundamental. Y ahí va entonces, salgan una iglesia en salida, prefiero una iglesia accidentada por salir a anunciar el evangelio que una iglesia que se va perdiendo en esa cerrazón en sí misma, que él usa mucho esa palabra, en esa autorreferencialidad, el estarnos viendo a nosotros y nada más nosotros. Entonces, no, una iglesia que sale, que cautiva, que convence, salgan. Y así como lo dice a los presbíteros y obispos, lo dice también a los laicos. A los laicos. Y aquí viene esa parte de Evangelii Gaudium directamente para ustedes. Dice, todos los bautizados son por su vocación, por el don del Espíritu Santo, y somos por el don del Espíritu Santo y por la condición y dignidad de ser hijos de Dios, llamados a experimentar el amor de Dios que nos eleva, nos asocia y nos hace sus hijos. Estamos llamados a comunicar la alegría del Evangelio. No esperen a tener muchos diplomas y cursos, y ya terminaron un curso y por favor de nosotros salgan y hablen de su experiencia de Dios, los laicos. No necesitan tantos diplomas. Naturalmente, si alguien no tiene una experiencia personal de Cristo, de Dios, pues no tiene nada que comunicar, va a comunicarse a sí mismo. Pero lo que debemos comunicar es que nos hemos encontrado. Todo el evangelio, vean, es una serie de encuentros con Cristo. Todos los personajes, ¿no?, que se van encontrando y se van transformando, y a través de ese encuentro y esa transformación comunican y se convierten en aquellos que hablan de lo que han experimentado. Esto es lo que quiere despertar el Papa Francisco en nosotros, porque el mundo está necesitado de Dios. Y si nosotros, que ya tenemos la riqueza de la experiencia de Dios, estamos solamente ahí encerrados en nuestros cuatro muros, pues esa riqueza no es solo para nosotros. Hay una anécdota muy interesante del fundador, el padre de los monjes del desierto, de los ermitaños que se iban a la profundidad del desierto para vivir allá su encuentro con Dios, porque el mundo estaba muy revuelto, estaba muy contrastante. Entonces, pues vamos a buscar a Dios fuera del mundo. Y empezó esa experiencia de los eremitas, los monjes del desierto. Y aquel que es considerado como el padre de los monjes, San Antonio Abad, cuando ya vence todos los pasos del desierto y es capaz de vivir prácticamente en la austeridad total y se encuentra con Dios, viene la experiencia mística con Dios. En ese momento, a partir de su experiencia de Dios, le dice: Antonio, regresa a la ciudad, regresa a Alejandría, evangeliza a tus hermanos. ¿Piensas que la riqueza que te he dado es solo para ti? Y el monje que se fue para buscar su perfección, alejándose de todos, al encontrarse con Dios, descubre que lo más importante es comunicar lo que Dios le ha dado. Pues eso es lo que está tratando de provocar el estilo del Papa Francisco, una iglesia en salida, una iglesia con estilo misionero, una iglesia que comunique la alegría de la fe. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo.
para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje, toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Más que para la autopreservación. Estamos muy preocupados porque las estadísticas dicen que los católicos ya somos menos. Estamos muy preocupados porque ya la gente va cada vez menos a la Eucaristía del domingo. Estamos muy preocupados porque no nos dejan, no nos reconocen muchos valores en esta sociedad, en esta otra. Mira, lo que te debe preocupar es que el mundo está de cabeza y necesita a Dios, necesita de ti, necesita de ti. No te preocupes de los números. Los números van a ser distintos cuando tú salgas. Y salir es ir ahí en tu familia a los más jóvenes. Es ir ahí en tu ambiente a los que conviven contigo. Es ir también y cruzar los océanos para rescatar. Hoy nos toca ya hacer eso, ¿verdad? Rescatar Europa. El mundo necesita de los discípulos. No de estarnos lamentando porque somos menos, porque están creciendo nuestros hermanos separados. Miren, hay cosas que debemos dejar a Dios, al Espíritu Santo. Dios y el Espíritu Santo. La iglesia seguirá siempre. Y la iglesia está dirigida por el Espíritu Santo y la iglesia es una obra de Cristo, pero necesita de nosotros. Esto es lo que Papa Francisco ha querido hacer, es cuestionarnos. Cuando la vida interior se cierra en los propios intereses, no hay espacio para los demás, no hay espacio para los pobres, no hay espacio para Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no se palpita en el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren este riesgo cierto y permanente. Muchos caen en él, se convierten en hombres y mujeres quejumbrosos, sin vida, resentidos, pesimistas. ¿Dónde está tu experiencia de Dios? ¿Para qué quieres que venga más gente aquí a vivir esto que no nos lleva a ningún lado? Que se encuentren con hombres y mujeres entusiasmados, convencidos de lo que creen. Ahí está el Papa Francisco. Y puede ir a hablarle a los musulmanes y puede ir y abrazar a los luteranos y lo critican que por qué va para allá, pero ¿cómo se le ocurre ir allá con los luteranos que no son nuestros hermanos en la fe? Se fueron, vamos a traerlos. ¿Que los musulmanes no son también necesitados del evangelio? ¿No fue Francisco de Asís el que acabó con las guerras? El único que logró lo que no hicieron los ejércitos para conquistar Jerusalén. Lo hizo Francisco con unos cuantos monjes que no tenían nada, pero tenían una fuerza interior. Dialogar incluso con los musulmanes, y hasta la fecha los custodios de Tierra Santa son los franciscanos. Desde entonces, este es Francisco, que nos dice: invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor, la alegría del Evangelio. Bueno, podemos seguir comentando. Este es el primero que comento, el segundo ahora me acercaré a él.
Este documento, lo que estoy leyendo, 2 o 3 párrafos, son de Evangelii Gaudium. La parte central de Evangelii Gaudium es el capítulo que va desde los números 76 al 109. Es toda una reflexión espiritual, como un director espiritual que nos lleva a la confrontación personal y comunitaria. Antes nos dice, para empezar ahí, miren, vean lo que dice: no olvidemos que somos hijos de nuestra época. Vivimos en este mundo y nos vemos afectados todos por la cultura de nuestro tiempo. Antes que afectar nosotros a la cultura, sin darnos cuenta, ya nos afectó. Por eso es que necesitamos revisar nuestra vida, necesitamos revisarnos nosotros. Necesitamos crear espacios motivadores y sanadores para los agentes pastorales, lugares donde debemos regenerar nuestra propia fe, responder a nuestras preguntas más profundas y renovarnos en nuestra experiencia de Dios para salir como misioneros que llevan el evangelio a los demás. No nos dejemos robar el entusiasmo misionero, no nos dejemos robar la esperanza, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora, no nos dejemos robar la comunidad. Todo esto en esa parte que son ejercicios espirituales. Yo he utilizado mucho esto porque es muy sugestiva esta parte de Evangelii Gaudium. Cuando me han pedido algún retiro espiritual o ejercicios para seminaristas, para sacerdotes, no he tenido mucha oportunidad de hacerlo con los laicos, pero eso lo hago pues en las celebraciones, ¿verdad? Pero esto lo llevo y es una fuerza, lo que el Papa ha dejado en este documento, una fuerza inspiradora para cuestionarnos y convertirnos. En fin, ahí está una primera clave de lectura del magisterio. ¿Por qué el Papa habla con tanta libertad? Porque nos está cuestionando, no nos está enseñando como maestro de teología el dogma. Nos está enseñando a ser portadores del evangelio para los demás, a ir especialmente a los más alejados del evangelio y a ir a las realidades heridas humanamente, espiritualmente, a los que están heridos. No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Le decían a Jesús: oye, ¿y tú por qué vienes acá con toda esta gente? Bueno, un enfermo es el que necesita al médico. El mundo que está lejos de Dios, el mundo que está herido por el pecado, el mundo que vive en una situación difícil espiritualmente, esos, ahí necesitamos estar presentes. Y de aquí viene mi segunda lectura con ustedes de otro gran documento que se titula Amoris Laetitia, ¿verdad? Otra vez la alegría, Evangelii Gaudium, ¿verdad? Ahora Amoris Laetitia, la alegría del amor en la familia y en el matrimonio. Va a hablar de toda esta realidad que es un drama en el mundo actual. Hoy cada vez es más difícil entender el matrimonio desde la enseñanza de Cristo. Hoy cada vez es más difícil entender lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y bueno, algunos que dicen eso, dicen no, mejor que me una el hombre y me retiro cuando quiera, ¿verdad? No me voy a acercar a que Dios me una, sino mejor, más aún, ni siquiera las leyes humanas. Vivamos, convivamos. Vamos a hacer lo más importante en la vida, que es compartir en el amor mi vida, tu vida y construir algo nuevo juntos.
y no queremos ni las leyes civiles y menos las leyes humanas. ¿Ven el drama que estamos viviendo? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, vamos a llevarles otra vez el entusiasmo de los grandes ideales, que no tengan miedo los jóvenes, que no malinterpreten lo más valioso que ha formado la historia de la humanidad durante todos los siglos hasta estar aquí, pero que en el centro del mensaje de Dios, en la palabra de Dios, está colocado como la piedra fundamental de nuestra realidad humana histórica. Toda la historia humana comienza con un hombre y una mujer. Toda historia humana en el plan de Dios comienza con esta realidad que se complementa y de donde surge la fecundidad del amor en la familia y en la sociedad. Sin ello no hay sociedad, no hay historia humana. No podemos, por las ideologías de nuestro tiempo, poner en riesgo todo esto. Miren, las ideologías van y vienen. En el siglo pasado se pensaba que el marxismo materialista ateo era invencible. ¿Dónde está? ¿Dónde está el marxismo? En el idealismo trasnochado de algunos, pero eso ya no existe. Fue un fracaso, destruyó al hombre, quería construir la felicidad humana en un camino equivocado, construir la grandeza humana como la imagen de la Torre de Babel, ¿verdad? Nosotros solos vamos a llegar al cielo. Y construye hasta que llegó la confusión y todo se acabó, ¿no? Bueno, esta ideología que hoy nos preocupa y nos debe preocupar, ¿no? Algunos dicen, no, a mí no me preocupa, me ocupa. Bueno, no le demos vuelta a las palabras, ¿verdad? Te preocupa y te ocupa, las dos cosas. Nos debe preocupar, por supuesto, la realidad que estamos viviendo, pero miren, no perdamos la confianza en Dios. Él es el Señor de la historia. Y estas ideologías no van a acabar con el hombre, con el mundo. Si algo quiere Dios, es nuestra realidad humana. Y si algo quiere aquel que es el padre de la mentira, es alejarnos de Dios. Estamos en un momento en que parece que la batalla la está ganando el padre de la mentira. Pero aquí estamos. Somos discípulos de Cristo. Volvamos a la claridad. El hombre, la mujer, la familia, el matrimonio, la alegría del amor en la familia. ¿Ustedes piensan que este texto puede estar lejos de lo que Cristo enseña sobre el matrimonio? Claro que no. Leámoslo y vamos a encontrarnos con un documento bellísimo, que es un recorrido paso a paso de todo lo que es la enseñanza cristiana sobre el matrimonio y la familia. Y todo a partir del mismo criterio. Necesitamos entusiasmar. La palabra entusiasmar viene del griego y quiere decir envolver de Dios, entusiasmar, en theos, es como endiosar algo, envolverlo en la experiencia de Dios. Necesitamos entusiasmar la belleza del matrimonio y de la familia. Comienza diciendo el texto en una de sus primeras partes, dice, miren, la Biblia está poblada de familias, generaciones, historias de amor, de crisis familiares. Desde la primera página donde entra en escena la familia de Adán y Eva, ahí también encontramos la violencia humana con toda su fuerza. Pero desde la primera hasta la última página aparece también el amor de Dios que salva, que redime. Y al final, en el Apocalipsis, encontramos como símbolo de la plenitud del reino de Dios las bodas del Cordero.
y la Jerusalén engalanada como la novia que viene a la plenitud. Es decir, este plan de Dios llegará siempre a esta plenitud. Algunos de ustedes ya no lo recuerdan, pero les voy a decir, cuando ustedes se casaron, estaban como envueltos en ese entusiasmo, como en esas bodas, pero no se olviden que hacia allá vamos también, ¿verdad? Hacia allá vamos, a la plenitud de la vida que Dios nos presenta, Jesús en sus parábolas, como un banquete de bodas. El reino de los cielos es como un banquete de bodas. ¿Y qué es un banquete de bodas? La alegría del amor, la alegría de los ideales, el envolver a todos en nuestra alegría, a las familias que nos rodean, a los amigos que nos acompañan, y una gran fiesta, porque allí está el sentido de la vida que se renueva. Bueno, de esto habla Amoris Laetitia. A la luz de la palabra, realidad y desafíos. Claro que hay problemas, pero los problemas son para solucionarse, no para hundirnos en ellos, ¿verdad? Los problemas, infinidad de situaciones que hay. Y hoy tenemos, lo habla y lo dice, hoy tenemos un gran problema que está afectando a una problemática cultural. Una problemática cultural que nos ha llevado, vean, esta ideología de género, que nos ha llevado a una deformación de la persona y que hoy quieren incluso imponerla desde los pequeños, pero no vamos nosotros a entrar a un combate para ver quién acaba a quién. Vamos a entrar a una transformación cultural desde lo que vivimos con convicción, con entusiasmo y con la ayuda de Dios, por supuesto, con la gracia de Dios. Vamos a comunicar todo esto con nuestra vida. Este grave fenómeno, él dice, la epidemia del divorcio, el grave fenómeno de embarazo de adolescentes, la violencia intrafamiliar en todas sus expresiones, la irresponsabilidad de las políticas públicas, que ya no está, todo esto lo reconoce, la cultura anticonceptiva, la sexualidad sin compromiso, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es una realidad que debemos contemplar como una realidad necesitada de redención. La mirada de Jesús no se ocultaba todo esto. Y el compromiso nuestro es precisamente acercarnos a esta realidad. Nos hablará del amor del matrimonio, del amor que se vuelve fecundo, de las perspectivas pastorales, dedica 2 capítulos muy interesantes, uno a la educación de los hijos y otro a saber acompañar el noviazgo, porque también ya se perdió hasta esto, ¿verdad? El noviazgo. Y luego dice, cuando lleguen los jóvenes ya y que ya no se acercan, bueno, cuando se acercan, dice, no les den esos cursos interminables que llegaron como novios y cuando acabó el curso ya ni estaban, ya se habían ido, porque les dan unos cursos, dice así con su estilo un poco jocoso, ¿verdad? Les dan unos cursos así que cuando acabe el curso ya ni están. No, denles lo fundamental para que se entusiasmen y después habrá tiempo de que sigan creciendo en su vida cristiana. Acompáñenlos. Pero me detengo en el capítulo 8 para entender la clave del magisterio, una vez más, del Papa Francisco. Dice el título, acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Estábamos hablando de toda la grandeza del matrimonio, la familia, educación, el noviazgo, y de pronto un capítulo, acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Está hablando de los dramas de la separación en el matrimonio. Para la iglesia no existe el divorcio, pero sí la separación.
Y a veces hay situaciones en que se dice, ¿sabes qué? Pues por la salud mental y por tu salvación, pues no hay más que la separación. Es un drama, una separación. O un tomar distancia en la propia casa. Pero ya no entro en esos detalles, pero a veces es importante entenderlo, ¿no? No estamos separados, no hay pleito. Pero bueno, en cambio, la separación en paz, qué importante es también esto, ¿no? Entender que llega un momento en que esa convivencia, por más que queramos, no es posible. La fragilidad, estamos hablando de la fragilidad humana. Y llegamos al punto más fuerte, ¿no? El punto más fuerte, porque detrás de esos conflictos, pues hay todo un drama humano, que no es el momento de entrar a todo esto, pero sí al tema central que él toca, que son los divorciados vueltos a casar, los separados sacramentalmente, que se unen en otra realidad matrimonial y que no tienen ya el sacramento, no pueden recibir el sacramento matrimonial, ¿verdad? El sacramento es solo una vez y solo ciertas circunstancias, pero en fin, aquí él toca estas situaciones que llama discernimiento ante situaciones irregulares, ante situaciones de drama humano o situaciones de fragilidad humana. ¿Qué podemos hacer ante todo esto? ¿Cerrar los ojos? No. La iglesia tiene un paso muy claro que se llama el análisis en un tribunal eclesiástico. Hay un problema y tal vez hubo un problema en el primer matrimonio, no fue un matrimonio. Entonces está el tribunal eclesiástico y lo van a analizar y como todo tribunal, ahí están los jueces y hay que tener testigos y hay que llevar pruebas y es otro drama, entrar a ese nivel de los tribunales eclesiásticos. Pero es un camino válido en la iglesia para, reorientar la vida, porque a veces quien más sufre es la víctima, porque pues nunca hizo nada equivocado y quedó ahí su matrimonio, su familia dividida. Bueno, la iglesia tiene esa instancia, ¿verdad? Para acercarse a este dolor humano y revisarlo y reorganizar la vida, incluso sacramentalmente, con el tribunal eclesiástico y la autoridad del obispo. ¿Qué dice el Papa? ¿Por qué no tenemos también otro camino? Otro camino, acompañar, discernir e integrar la fragilidad a través del corazón del buen pastor, de Jesús, buen pastor, que va por la oveja perdida, que busca a la oveja herida, la toma la pone en sus hombros y la cuida, ¿verdad? Se le perdió una oveja, deja las 99 para buscar la oveja perdida. Y algunos dicen ahora, es que ahora se perdieron 99, ya nada más hay una. Bueno, sí, las que sean, pero no podemos olvidarnos, son las que necesitan del buen pastor. Y el buen pastor, la pastoral, de lo que está proponiendo es la pastoral. Dice, los divorciados en una nueva unión pueden encontrarse en situaciones muy diferentes que no han de ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígidas, sin dejar lugar a un adecuado discernimiento personal y pastoral. Puede darse el caso de que una nueva unión donde verdaderamente se haya una plena fidelidad, nuevos hijos, vida de fe, nunca estuvo ausente Dios, de tal forma que dar marcha atrás es caer en nuevos dramas. ¿Qué hacer ante un drama humano y ante tantas heridas? El pastor, el Jesús, el buen pastor, que ha venido
Y bueno, sin dejar de ver todo lo que es el matrimonio, llega a un punto donde dice, no solamente puede haber el camino del derecho canónico y los tribunales, puede haber alguna situación donde el pastor que conoce a sus ovejas y en ciertos casos puede ver que precisamente ahí está también la gracia, en ciertos casos se puede dar el paso a acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Y esto solo puede ser expresión de la infinita misericordia de Dios. Que Dios quiere que todos, no la muerte del pecador, sino que se convierta y se salve. Se salve. La misericordia tiene que estar por encima de muchas cosas. Y recordemos que Él dedicó todo un año de la misericordia, que después algunos la han tomado a mal. Ah, sí, la misericordia, la misericordia. No, no. La misericordia está en el centro. La misericordia de Dios es Jesucristo en la cruz. No es una cosa secundaria no es algo de sentimentalismo, es el centro en el centro del corazón del Evangelio está la misericordia de Dios. Cristo en la cruz. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Lo entregó en la cruz y derramando su sangre para nuestra redención. Entonces ahí está una faceta muy polémica del Papa Francisco, pero muy clara en su camino de magisterio y de buscar la conversión de la iglesia. Que no seamos, eso ha molestado mucho porque lo dice en este contexto y en otros, no seamos fariseos y escribas, ¿verdad? Que estaban buscando a Jesús, saber cómo ponerlo en evidencia para acusarlo, porque él era misericordioso, porque él se acercaba a los pecadores y perdonaba a los pecadores. Y de ahí se fue ganando, ¿verdad?, la animadversión de los escribas y fariseos, es decir, de aquellos legalistas y que quieren ver solo la doctrina. Dice, no, es que la doctrina no es el problema. La doctrina no la vamos a cambiar. Miren, la doctrina está ahí en el catecismo, dice el Papa Francisco, y yo, por supuesto que suscribo y defiendo y tengo que defender la doctrina, pero la doctrina es para salvar al hombre, el Evangelio. Jesús, cuando llega a un punto de discusión en estos temas tan delicados y finos, dice, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. La ley se hizo para el hombre, no el hombre para la ley. La ley bien entendida no es hacer a un lado la ley, sino aplicar la ley para la salvación del hombre. La ley y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado, porque lo acusaban de no observar la ley del sábado. ¿Qué le está permitido a un hombre? En el sábado, ¿qué le está permitido hacer? ¿Curar a un enfermo o dejarlo morir? El Hijo del Hombre es dueño del sábado. Y está una espléndida, con esto concluyo, una espléndida reflexión del Papa Francisco en una de sus últimas grandes encíclicas, Fratelli Tutti, una espléndida reflexión que nos habla de la parábola del buen samaritano. El mundo está como el buen samaritano, golpeado por todos lados, pasa el sacerdote y se va, pasa el funcionario público y se va, y solo se detuvo un extranjero a ayudar al pobre, el pobre apaleado que estaba ahí a medio camino. Nuestro mundo así está.
ese extranjero de la parábola del buen samaritano es Jesús. Y ese buen samaritano debe ser la iglesia para este mundo herido, maltratado y que los vemos ahí. Bueno, nos indignan muchas cosas de este mundo, pero estamos para curar al mundo, para ayudar, para salir hacia esas realidades necesitadas, sin dejar de ser lo que somos, una iglesia con una doctrina, con un gozo por nuestra fe, con una vida espiritual exigente. No olvidar que lo más importante es llevar a Cristo a quien lo necesita. El Papa Francisco, que así será desde el principio hasta el final de su ministerio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Muy, muy interesante su conferencia. Le damos las gracias, la verdad. O sea, quedamos sin palabras con tanta belleza, con todo lo que nos ha dicho. Es algo muy, muy bonito, la verdad. Yo anoté bastantes cosas y me queda para reflexionarlo. Bueno, pues si alguien gusta hacer algún comentario o alguna pregunta, si quiere levantar su mano y abrir su micrófono. No sé si puedo hacer algún comentario. Sí, como no, adelante. Me impactó sobre todo esto que dijo al final el padre, que ya lo había oído yo, pero nunca me había impactado tanto. El buen samaritano es Jesús. Caracoles. Jesús se está identificando con un hereje. Los samaritanos eran herejes. Y es un hereje con el que el Señor se identifica para auxiliar. No olvidemos que a nuestro hermano mayor Francisco ha habido algunos, no digo quiénes, lo han llamado hereje. Es todo lo que quiero decir. Muchas gracias, Teófilo. Muy amable. Creo que muy clara tu reflexión, como has captado, ¿verdad? Esta imagen del buen samaritano, que se detiene ante la realidad humana herida y que es lo que ha hecho Jesús. No importa si eres hereje, lo más importante es el compromiso. Pero más allá de esta expresión, lo importante es que aquel que viene a nuestro encuentro es la misericordia de Dios, que está por encima de nuestras divisiones, de nuestras limitaciones, de todo, y que viene para levantarnos. Sí, muy bien. Muchas gracias, padre. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Me gustaría hacer comentario. Adelante, Noemí. A mí se me hace ya muy difícil defender al Papa Francisco con mis amigas y conocidas católicas cuando me envían videos. Ya se me está haciendo muy difícil. Ahorita gocé mucho esta plática, le agradezco, padre, y a ustedes también por haberla hecho. Por eso estoy aquí, porque ahora, antes no se usaba juzgar a un papa. Ahora con una facilidad, algunos youtubers, o no sé cómo llamarles, ¿no? Influencers les dicen, que tienen sus canales en YouTube, son así como muy duros y están esperando cualquier cosa para señalar. Entonces, yo cada vez que me enfrento a eso, y se lo comento, padre, para que nos diga algo, porque yo creo que todos los que estamos aquí que estamos conscientes de todo lo que usted nos dijo, incluso hasta conocemos, pero es muy difícil y muy doloroso estar escuchando a católicos
algunos hasta católicos practicantes, gente buena, que yo veo su vida y no se parece nada a la mía, son gentes buenas, pero me mandan esos videos y por más que insisto, no se tomen ese veneno. Ese veneno viene de personas que todo lo están tergiversando, pero verá qué duro, padre, y a ustedes también les digo, yo creo que les ha de haber llegado de alguien en todos los chats, siempre hay alguien que te pone cortos del Papa, la Pachamama, cortos del Papa, donde están sintiéndose heridos porque la comunión a Pelosi. Y yo veo, el Papa recibió a una persona pecadora y a muchas, o sea, muchas gentes ha recibido, pues entonces, ¿por quién viene? Como usted dijo, yo lo siento, yo lo percibo, pero ¿cómo decirles a esta gente que ya me cansé, yo a veces me siento mal de decirles, no juzguen como esas personas porque están ustedes, es muy, muy doloroso pensar que ustedes van a cargar con la culpa de estas personas que están enviando todo este veneno que en apariencia, parecen verdades, Padre, en apariencia, pero uno que sabe, que ve, que nació en esto y que ve más allá de lo que te presentan, es muy difícil, de verdad, defender a nuestro Papa. Bueno, yo creo que hablar de defender al Papa tal vez no sea la expresión. Es comprender lo que él está realizando. Comprender porque hay mentiras, hay calumnias y hay realidades que debemos entender. O sea, las mentiras y las calumnias, identificarlos, eso no puede ser. Por ejemplo, una calumnia, una mentira, cuando se dio el sínodo de las Amazonas o a la Amazonía, que hubo una pequeña oración en los jardines del Vaticano con algunos indígenas y salió el famoso tema de la Pachamama. Y la mentira, el Papa está adorando a los ídolos antiguos. Ya no podemos seguir eso. El que crea eso, pues está totalmente fuera de la realidad. ¿Cómo va a ser? El Papa está adorando a los ídolos antiguos. No, ninguna adoración ni nada de eso. Después se agravó todavía más porque algunos fueron y quitaron esos elementos de la cultura de esos pueblos y el Papa dijo, respeten eso. Es el respeto a otras culturas, a otras formas de ser, pero no hay confusión en lo que nosotros debemos comunicar a ellos. No les vamos a comunicar el evangelio, no estamos en tiempos de imponer el evangelio o de imponer obligatoriamente el evangelio. Estamos en tiempos de convencer con nuestra vida para que acepten a Cristo. Esto es lo que él dice. Y entonces hay que respetarlos. Ellos todavía no son cristianos, o a lo mejor sí son cristianos. Los que fueron al sínodo, por supuesto, son cristianos, pero tratando de vivir un cristianismo donde se respeta la cultura, no las idolatrías, pero en este mundo tan confuso ya no sabemos muchas cosas, como dices, Noemí, qué difícil es defender al Papa, no, qué difícil es distinguir las mentiras, las calumnias de lo que realmente está sucediendo. Y no es fácil, ¿eh? Eso es lo difícil. Por eso no nos dejemos envolver por tantas cosas que se dicen en las redes sociales. Ese es el primer paso. Lo segundo es, tratemos de entender su mensaje, que es sin duda muy cercano al evangelio, como yo he tratado de expresarlo, ¿no? Ha tomado una opción, es la autenticidad, la sencillez, el convencer con la propia vida y la palabra, el testimonio, para llevar y acercar a Jesús, y acercarse a los alejados, y acercarse
a los pecadores y acercarse a todos. Leamos el Evangelio y vamos a ver a Jesús ahí. Punto. No, tratemos de entenderlo. Y a quienes no los entiendan, no discutamos sobre esto. No nos hagamos enemigos entre nosotros. Pidamos por ellos y ayudémonos mutuamente a entenderlo, ¿no? Yo lo que he tratado de hacer con ustedes es expresarles por dónde va el Papa. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? No está acabando con la iglesia, está sacudiéndonos. Un director espiritual que te dice, mira, estás dormido, transforma tu vida, haz algo, muévete, ¿verdad? Como explicaba yo hasta aquel ejemplo tan fuerte, ¿no? De San Antonio Abad. Vuelve a la ciudad. ¿Qué piensas que toda esta riqueza es solo para ti? Allá están los malos. Vuelve a ellos. Llévales el evangelio. Y claro, él estuvo 4 o 5 años en Alejandría y después volvió al desierto, ¿no? Donde tenía su fuerza, pero tener experiencia de Dios es salir hacia los que necesitan de Dios, como lo ha hecho Francisco. Muy bien, padre, muchas gracias. Araceli. Hola, buenas noches a todos. Padre, de verdad que es una delicia escucharlo de aquí de Hermosillo, Araceli. Me da mucho gusto, me llena mucho su sabiduría que Dios le ha dado. Gracias de verdad por su valentía, por su compartir, porque el día de hoy se hizo muy famoso, anda por todas las redes usted, padre. ¿Sí? Y nosotros atrás de usted con la oración, o sea, excelente. Gracias. Estamos en una iglesia viva, estamos en una iglesia que lucha, pero sobre todo estamos en una iglesia que es de Cristo. Y pues ahí estamos, ¿no? Que el Señor nos dé la fuerza, que el Señor nos dé todo lo necesario para servirlo como Él se merece. Nos llena de gozo y de alegría, la verdad, todo lo que está sucediendo con sus palabras. O sea, es como, vengo de la Eucaristía, entonces vengo así como que toda bien contenta, ¿no? Y escucharlo y disfrutar toda la enseñanza que nos da nuestra iglesia a través del Papa y a través de sus... Ah, por cierto, muchas felicidades porque es Día de los Párrocos, de los Sacerdotes. El día de hoy. Y pues eso es mi compartir, ¿no? Gracias. Gracias, Araceli. Gracias y una oración. Gracias, Araceli. Víctor Alejandro, si gustas continuar. Padre, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su plática, muy hermosa, y que nos da un contexto de los puntos importantes y de mucho peso del pensamiento del Papa Francisco en una continuidad que se viene desde el Papa Juan Pablo II y después con Benedicto XVI. Y el Papa Francisco, como usted lo explicó, que nos invita a hacer del Evangelio, a hacerlo vida, o sea, hacerlo que realmente nos ayude a que transformemos nuestra vida y a transformar la vida de quien vive con nosotros. Entonces, pero eso yo a veces he pensado, oyendo algunos de los comentarios que se expresaron aquí, de que no lo hemos entendido, o sea, o más bien nos cuesta mucho trabajo entenderlo, porque es muy profundo y porque es una espiritualidad muy viva. No habla mucho de teoría, como usted lo explicó muy bien, no habla mucho de referencias de otro tipo. O sea, Juan Pablo II era un gran filósofo, un gran teólogo y que tenía un gran don de comunicación, un santo. El Papa Francisco es un hombre que se esfuerza por ser santo, o sea, que lucha y que nos invita a ser santos. Pero es un científico, es un hombre de letras, es un hombre de ciencia y es un hombre abierto al mundo. Y eso hace que muchas veces haya grupos o haya gente que no lo entiende, que no entiende por qué un hombre que aspira a ser santo y que seguramente está en camino de serlo, suena como un funcionario de gobierno, como un científico, y es porque me parece a mí que está tratando de unir la verdad
del evangelio con la verdad del hombre y la verdad del mundo. Y el problema que tenemos es que dentro de nuestra religión hay grupos que sí cuidan mucho las formalidades, o aspiran a que debe ser la misa en latín, o que debe haber gente cubierta con su velo, o que las tradiciones se respeten. Y esos en su momento tuvieron su porqué, pero la necesidad que nos marca el Papa Francisco, según lo que yo entiendo de su plática, es abrirnos al mundo y mostrar que Cristo está vivo y que merece que vivamos de acuerdo a lo que Él vivió, y no tanto que cuidemos con quién nos juntamos, cómo caminamos o cómo nos sentamos, como muchas veces sucedían los fariseos. Ese sería mi comentario, pero le agradezco mucho. Discúlpeme. Muchas gracias, Víctor. Creo que nos ayuda también a entender ciertos problemas sobre los que, por un lado, no debemos detenernos ni confundirnos, y por otro, pues el Papa está moviéndonos a todos, nos está moviendo el tapete y a nadie le gusta eso. Nos está moviendo el tapete. No seamos fariseos, o sea, nada más preocupándonos de formalidades y no del centro del corazón del evangelio. El mundo necesita de Cristo y Cristo necesita de nosotros. Gracias. Quedamos 3 minutos porque tengo Sí. yo un... Muy bien, claro que sí. Bueno, le pedimos a Dora Arellano rapidito su comentario o su pregunta, por favor. Gracias, buenas noches. Saludos Buenas. desde la Ciudad de México. Pues muy breve, coincido con todos sus comentarios. Nada más decirles que yo tengo 2 hijas chicas que ya tienen mucho tiempo preguntándome muchas cosas, y créanme que la claridad, lo que dice el Papa Francisco, a ellas, que son muy críticas, les gusta. Y creo que es algo muy bueno. Los jóvenes de ahora no piensan como nosotros fuimos creados, educados hace años. Y yo creo que eso es muy bueno. A los jóvenes les gustan las cosas claras, directas. Tenemos que ser muy cuidadosos de que las fuentes de la información de donde nos informamos, que sean confiables. O sea, por favor, tenemos que entender que el Internet es un lugar donde hay información que es basura, que sacan de contexto audios, conferencias completas, y entonces no se entiende la información. Y no voy a entrar en detalles porque tenemos poco tiempo. Entonces, yo en lo personal me gusta cómo habla, y cuando encuentro algo que mis hijas me han preguntado, les digo, miren, aquí está lo que piensa el Papa. Y créanme que yo en lo personal prefiero ese Papa ahorita, que para muchos dicen, le falta tal cosa. No, porque nos está ganando el mandado otras iglesias, los mormones, los cristianos, que están jalando a los jóvenes, los están convenciendo. A mis hijas las han invitado a otras iglesias, y yo digo, no, primero conozcan su religión católica donde han sido criadas, pero me falta información y estoy tratando de hacerme de información, conocer más el catecismo de la iglesia. Somos muy ignorantes, yo soy muy ignorante de muchas cosas, aun cuando fui criada en un hogar católico y mi mamá iba al catecismo, estudios de la Biblia y demás, pero nos tardamos, siento que como iglesia nos tardamos, y ahorita estamos en una crisis. Y si el Papa no hubiera llegado a sangolotear así fuerte, yo no sé de veras qué hubiera pasado. O sea, yo en lo personal estoy muy contenta con el Papa que tenemos ahorita, y ojalá nos dure muchos años, y ojalá entendamos por qué está haciendo las cosas, porque yo creo que a la vuelta de unos años nos va a caer el 20 a todos. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Lita, adelante. Padre, ¿cuánto tiempo nos queda nos dijo cuánto tiempo? 3 minutos, Sí. ya nada más quedan 2. Sí, está bien. Órale, Voy a ser muy rapidito. breve. Padre Mario Ángel, yo quiero felicitarlo. Soy Estela Ramos Ramírez de Guanajuato, trabajo en la universidad. A veces me topo con ateos, con muchos estudiantes con muchas dudas, y creo que usted nos ha dado una cátedra tremenda, muy profunda, con mucha espiritualidad, y lo felicito también
por su valentía, por el artículo que salió el día de hoy, de que la iglesia no se quedará callada. Lo felicito y cuente con nuestras oraciones, con nuestro apoyo. Los estudiantes se ponen felices cuando hay una respuesta de personas como usted, con gran discernimiento y con gran sabiduría. Y bueno, yo cuando he tenido alguna así como dudita por tanto ataque a la iglesia y al Santo Padre, una vez en una reflexión muy bonita, solo voy a leer 3 parrafitos. Ay, Respecto al Papa, es bien rápido. He encontrado en David un servidor. Con mi óleo santo lo he ungido. Mi mano le dará firmeza, mi brazo lo hará fuerte. No lo sorprenderá el enemigo. Del Salmo 89. Entonces lo felicito. Me dio mucho gusto estar en esta conferencia. Gracias y cuente con nuestras oraciones. gracias, Estela. Ya me habías asustado, 3 párrafos, son 3 renglones. Muy bien. Gracias, gracias. Adelante, Héctor Icheli, Y- súper rapidito. Los últimos, Héctor y Padre, Cheli. buenas Sí, los noches. últimos. Creo que yo estoy en una recuperación de la operación y creo que hablar y escuchar, tener contacto con una persona llena de Dios fortalece, hasta eleva el alma, eleva el corazón. Muchas gracias, Padre. A mí me tiene muy triste el estar leyendo que el Santo Padre abrió la puerta sobre su posible renuncia por tantas enfermedades, las rodillas y varias enfermedades. No sé qué tan hay de cierto de eso, Padre. Bueno, él lo dijo, pero porque siempre le preguntan eso, ¿no? No porque él lo esté proponiendo. Los periodistas, lo más importante, imagínense, lo último, de la última semana del Papa, lo más importante fue ir a Canadá para tener un encuentro con las culturas originarias de Canadá, para restablecer heridas, para sanar heridas. Él le llamó a ese viaje a Canadá un viaje penitencial, pastoral penitencial, para pedir perdón y para reencontrarse con esta iglesia que ha sufrido. No es el tema, pero de regreso los periodistas preguntan, oiga, ¿y usted que como ya llegó en silla de ruedas no ha pensado en renunciar? No he pensado en renunciar, pero si renunciara, ¿qué? O sea, como que dice, bueno, yo no estoy pensando en renunciar, siempre me preguntan eso, no tengo la intención de renunciar, yo quiero seguir y voy a ir todavía a estas partes, y aunque llegue en silla de ruedas, pero si por alguna circunstancia Dios me pide que renuncie, voy a renunciar, pero no está pensando en renunciar. Pero la forma de dar una noticia cambia la perspectiva. El Papa no está pensando en renunciar. Son los periodistas que lo están picando y él responde siempre hasta a veces con sentido del humor, ¿verdad? Pero no nos preocupemos de eso, sino de cómo está haciendo las cosas, hacer un viaje tan largo para ir y reencontrar, ¿verdad? Una iglesia que necesita restaurar heridas. Pues muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias, Padre Mario Ángel, que Muy nos amables. siga acompañando en su ministerio. Lo queremos mucho desde el Consejo Nacional y le pedimos su bendición, por favor. Claro que sí, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, en nuestras familias, en la situación en que estamos, con nuestros planes, que bendiga nuestros buenos planes, que nos ayude a ver con claridad nuestros caminos y que llene nuestro corazón de una gran confianza en el amor, en la misericordia de Dios, en la sabiduría y en la luz del Espíritu Santo. El Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Dios lo bendiga.